Bueno, pues agradeciendo por la presentación y tengo que comenzar agradeciendo al Observatorio de Residuos de Araba y también a la Universidad del País Vasco por invitarme hoy a esta jornada. Yo la verdad es que estoy bastante contento por venir hoy aquí, por los motivos que luego comentaré a nivel personal y profesional. Y además también especialmente agradecido de que en una jornada de residuos, del Observatorio de Residuos, se incorpore una temática que no es directamente evidente, que en este caso son las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros en la Fundación CONAMA y los congresos CONAMA, bueno, somos muy convencidos de que es necesario intentar unir mundos que muchas veces no están evidentemente conectados, porque cuando empiezas a conectarlos es cuando empiezas a evidenciar qué conexiones existen y qué oportunidades. Entonces, el incorporar una ponencia que se sale un poquito de la temática de la jornada, pues bueno, yo particularmente estoy contento de poder estar hoy aquí con vosotros. En mi presentación lo que quiero enmarcar primero es el trabajo que hacemos en la Fundación CONAMA, que no sé si, bueno, sé que algunos la conocéis, pero para que conozcáis todos el trabajo que hacemos, muy centrado en comunicación y participación entre profesionales. Y luego comentaros, bueno, voy a poner un marco en qué es esto llamado soluciones basadas en la naturaleza. Imagino también que lo conocéis muchos de vosotros, pero sobre todo hablar un poquito de cómo ha surgido el concepto y qué está suponiendo para el trabajo, sobre todo a nivel urbano, aunque existen aplicaciones en otros ámbitos. Y comentaros cómo empezamos a trabajar desde la Fundación CONAMA en este espacio, qué dificultades empezamos a observar y cómo vimos cómo podíamos poner nuestro granito de arena a través de realizar un observatorio de las soluciones basadas en la naturaleza. Este observatorio que al final, aunque sí se realiza un trabajo técnico de conocer más cómo se están implementando estas soluciones, pero también tiene un trabajo sobre todo muy de gobernanza y participación, intentando conectar diferentes agentes. Bueno, CONAMA somos una fundación española independiente y sin ánimo de lucro, que nuestra misión principal es generar redes de colaboración en el sector de la sostenibilidad, en el medio ambiente, entre el gobierno, sector privado, entidades sociales, etcétera, pues para avanzar hacia la transición ecológica. Hacemos todo tipo de proyectos, los principales son diferentes espacios de diálogo, entre los que destacan nuestros congresos, pero también realizamos informes técnicos, generalmente en colaboración con terceras entidades, realizamos proyectos propios de todo tipo, campañas de comunicación y también cursos y formación. Nuestro proyecto más reconocido y también con un mayor recorrido es el Congreso Nacional del Medio Ambiente, también con un gran recorrido porque, de hecho, el Congreso Nacional del Medio Ambiente tiene más años que la propia Fundación CONAMA. El Congreso Nacional del Medio Ambiente es un congreso que fue en principio iniciativa de un conjunto de expertos convencidos de que la sostenibilidad necesitaba un foro de diálogo, entre ellos Unión Profesional, el Colegio Oficial de Físicos, el Colegio Oficial de Químicos, el Colegio de Biólogos, etcétera. Pues vieron en el año 92 de que era necesario un gran foro que trabajase en sostenibilidad y que empezase a abrir debates entre los diferentes colectivos, y hicieron la primera edición de este congreso. Este congreso, pues, cuando fueron tomando mayor protagonismo los diferentes temas de trabajo, empezó a hacerse pues cada vez pues, bueno, mucho más grande. A día de hoy es un congreso que abarca 4 días, en el que solemos tener alrededor de 1.200 ponentes en cada edición, alrededor de 150 actividades, participan más de 500 instituciones, tenemos entre 5.000 y 8.000 congresistas en cada edición. Entonces, es un congreso pues, que se iba de las capacidades que tenían estos colegios profesionales sin tener que alterar demasiado su actividad habitual. Entonces, se decidió crear la Fundación CONAMA, que tiene la misión principal de realizar este congreso y otros foros, como es una edición del Congreso local y también el Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible. Al final, este congreso es un congreso que es particular en el sentido en que toca muchos ejes de trabajo diferentes. Esto que veis aquí, que la calidad, no sé si la veréis bien esta imagen, pero nosotros organizamos el trabajo alrededor de 9 ejes temáticos en el que están incorporados todos los aspectos de la sostenibilidad, desde sectores como residuos o gestión de aguas o energía y cambio climático, a temas de movilidad, temas de desarrollo rural, temas más de biodiversidad, de economía y sociedad, etcétera. Por eso también tenemos tantísimas actividades, porque al final en este congreso generamos un programa para cada uno de estos ejes y pues de tal modo que cualquier técnico pues pueda encontrar un recorrido de actividades de su interés durante los 4 días de realización del congreso. Yo, si no conocéis el congreso, pues invitaros a seguir su puesta en marcha la próxima edición, que será en noviembre de 2024. Es un congreso que hacemos cada 2 años y que la verdad es que tiene tantas actividades que cualquier experto, estudiante o entidad que esté trabajando en temas de sostenibilidad muy probablemente encuentre varias actividades de su interés.
Quería empezar enmarcando qué es esto de las soluciones basadas en naturaleza, y para ello voy a utilizar una definición que propuso la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que ha sido además una de las entidades que más empuje ha dado a este enfoque. Al final, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, son enfoques o acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a diferentes problemas relacionados con la gestión territorial y urbana, como la adaptación al cambio climático, gestión de residuos, agua, economía, empleo, etcétera. Esta es la definición formal, pero me gustaría que os quedaseis con 3 puntos específicos. Primero, que son acciones, son proyectos específicos, es decir, es algo que hacemos de forma específica, utilizando en ese proceso los principios de la naturaleza y de forma específica los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza, y siempre para dar solución a distintos problemas sociales, urbanos, económicos, etcétera. ¿Por qué se ponen en valor estas soluciones? Bueno, porque al final conocemos que la naturaleza aporta por sus propias características una serie de servicios, que son servicios ecosistémicos, que los hay de soporte, de aprovisionamiento, de regulación o culturales. Es decir, la naturaleza genera oxígeno, genera sombra, tiene una capacidad de termorregulación de la temperatura, da soporte para que puedan para crear hábitats para diferentes especies de animales, nos dan productos que directamente podemos consumir los seres humanos, como es la madera, como son los alimentos, y además también tienen esos valores culturales. No hay que irse muy lejos a pensar pues, en árboles singulares y en espacios como parques, jardines o bosques que tienen un valor simbólico y sentimental para las personas. Y todos estos servicios ecosistémicos pues, tienen una serie de beneficios directos sobre la sociedad. Aquí se destacan algunos, como puede ser la seguridad, luego veremos algunos ejemplos específicos, y cuando hablamos de seguridad es el cómo vamos a utilizar la naturaleza para controlar riesgos naturales, como pueden ser inundaciones, controlar la erosión, etcétera. Tiene beneficios sobre la salud. Veremos más adelante que existe una evidencia científica y académica en el que existen beneficios contrastados a nivel de salud física, mental, y también sobre cuestiones sociales como el sentimiento de soledad. Y además pues, nos ayuda también pues, a otras cuestiones como la seguridad alimentaria, etcétera, como veremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de un proyecto o de un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, siempre será utilizar la naturaleza para dar solución a algo específico, no simplemente por ese valor a lo mejor más estético que tiene la naturaleza, que vendría siendo el jardín clásico. Este es un pequeño esquema de lo que se estaba comentando. Al final, si conocemos y utilizamos los valores ecosistémicos y lo desarrollamos de forma coordinada con el desarrollo urbano y de los espacios humanos, podemos aprovechar las oportunidades que nos generan los diferentes servicios ecosistémicos para dar solución a diferentes retos. Entonces, al final es intentar conocer qué hay a nuestra disposición, cómo lo podemos desarrollar y potenciar ese servicio ecosistémico, es decir, el diseñar la naturaleza en nuestros espacios para que sea más provechoso en ese aspecto. Esto lo voy a pasar rápido porque lo cuento mejor así. Aquí quiero simplemente destacar algunos de los puntos donde las soluciones basadas en naturaleza genera beneficios en relación con los ODS, simplemente por la capacidad que tienen los árboles de absorber carbono, generar oxígeno, y también por su valor de termorregulación en ciudades, etcétera. Tiene un gran valor a nivel de acción climática, de mitigación hacia el cambio climático, que es la más evidente, pero existen otras muchas formas en las que trabajar en soluciones basadas en naturaleza en la ciudad pues tiene beneficios, y algunos no son tan evidentes. Simplemente quiero destacar algunos. No sé si funciona el puntero, aunque tampoco es que lo vea yo muy bien desde aquí, pero cuando empezamos a trabajar en soluciones basadas en la naturaleza de la ciudad, y cuando empezamos y sobre todo muchas ciudades que están empezando a implementarlo por cuestiones de adaptación al cambio climático, pues ven también beneficios, por ejemplo, a la hora de potenciar el comercio de proximidad, sobre todo cuando se trata de materiales de construcción o para el sector agroalimentario. De hecho, la seguridad alimentaria también tiene mucho valor en otros contextos, como es América Latina y Caribe. También cuando se trabaja en mejorar la calidad hídrica, en la defensa de los recursos hídricos. Aquí se está empezando a utilizar para la regeneración de ríos, sobre todo ríos urbanos, pero también en América Latina y Caribe. Se está empezando a utilizar biofiltros y soluciones basadas en naturaleza en aquellas zonas, muchas veces zonas rurales, donde las soluciones grises, las soluciones tradicionales, no están llegando. Y existen además otros beneficios, pues, como decía, no tan evidentes, ¿no? Esa aportación que puede tener a mejorar la salud de las personas, principalmente en las ciudades, donde existen problemas de salud muy notables, o incluso también para la generación de empleo de calidad, porque muchas veces cuando empezamos a cambiar el diseño urbanístico y empezamos a cambiar la forma que trabajamos en la ciudad, se empiezan a generar otros perfiles profesionales necesarios que generan nuevas oportunidades de generación de empleo.
Por verlo de una forma un poquito más visual, ¿qué sería una solución basada en la naturaleza? Nosotros siempre decimos que es utilizar la infraestructura verde en contraposición de la infraestructura gris. Cuando hablamos de una infraestructura gris, pues bien, es una solución de ingeniería o de arquitectura en el que generalmente intentamos generar una infraestructura que dé solución a un problema. Si hablamos, por ejemplo, de drenaje de la ciudad, pues existe una gran cantidad de infraestructuras, desde los sumideros más pequeños a las canalizaciones más grandes, que están destinadas a recoger todo el agua que cae en una ciudad, muchas veces ciudades muy impermeables, y canalizarlas y llevarlas al sistema de depuración y de forma posterior a los ríos. Esto, pues en muchas ciudades, está suponiendo un problema, primero porque que cada vez haya lluvias más torrenciales debido al cambio climático, está haciendo que muchas veces estos sistemas no estén bien dimensionados. Entonces, obligas a adaptar el sistema de recogida de estas aguas, o si no, lo que te causa las ciudades pues son problemas de inundación, con los daños sobre las propiedades o las personas que eso puede implicar. Luego, que estos propios sistemas están muchas veces creados y diseñados de espaldas en la naturaleza. Luego lo veremos con más detalle. Nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto en el río Manzanares. Conoceréis que en Madrid el río Manzanares está ahora en un proceso de renaturalización, y cuando han empezado este proceso de renaturalización, pues han encontrado que precisamente cuando llega todo el agua al sistema de depuración al río y aumenta mucho los caudales, que está generando unos problemas de erosión muy importantes. Entonces, pues muchas veces simplemente un sistema que está pensado para gestionar el agua que hay sobre la ciudad, cuando la volvemos al espacio natural, lo que le estamos devolviendo no es solo agua, sino que son otros problemas, como pueden ser en forma de que llegue mucho caudal hídrico sin sedimentos, y que esto a su vez causa una erosión y unos desequilibrios en la naturaleza. ¿Qué alternativa presentan las soluciones basadas en la naturaleza? Pues al final pues el problema es que tenemos ciudades muy impermeables en algunos casos, pues vamos a buscar permeabilizar las ciudades. ¿Cómo podemos permeabilizar las ciudades? Pues aumentando la superficie de parques y jardines, no solo de parques y jardines, sino de pequeños rincones en la ciudad donde favorecemos que haya un intercambio entre el subsuelo y la atmósfera. Aquí he puesto varios ejemplos. Muchas veces cuando se piensa en soluciones basadas en la naturaleza, pensamos en ciudades como Vitoria, donde además están muy desarrolladas, pero incluso en ciudades como Arrecife, en Canarias, se están empezando a trabajar en esos espacios por su capacidad de dar sombra, pero también para que exista esa conexión entre subsuelo y atmósfera y superficie. Todos estos espacios que se empiezan a generar en la ciudad, que muchas veces sí le está dando un pincel verde a la ciudad, le está dando una mejor estética, pero está consiguiendo también que esa desconexión que había entre el subsuelo y la superficie se rompa. Todas estas pequeñas acciones en su conjunto están haciendo que cuando hay cualquier tipo de lluvia torrencial o cualquier tipo de precipitación, pues existe esta conexión entre el suelo y la superficie, y parte de ese agua se infiltre. Claro, me podéis criticar y decir, bueno, Víctor, por favor, si que hay una lluvia torrencial, esto no va a ayudar a canalizar todo el agua, y es cierto, pero es verdad que si esto ayuda a que un 10, un 15, un 20% del agua se filtre de forma natural, eso será un 10, un 15, un 5, lo que sea por ciento, que no tenga que soportar el sistema de canalización de aguas de la ciudad. Es decir, si estamos en un escenario en el que estos episodios torrenciales cada vez van a ser más frecuentes, esto lo que nos ayuda también es a que la ciudad sea más resiliente, tenga más herramientas, tenga más capacidades y pueda reducir de origen un problema. Estoy poniendo este ejemplo porque quizás sea el más visual, pero es que además no solo nos ayuda a que exista esa conexión a nivel de gestión de aguas, ¿no?, de gestión de escorrentía. También nos está ayudando en todos estos casos a que existen espacios donde las personas pueden disfrutar de ocio y tiempo libre, existen espacios que pueden ser compatibles con la movilidad urbana, existe una mejora clara para la biodiversidad, porque no solo estamos desarrollando especies vegetales, sino que también estamos dando nichos para que todo tipo de insectos, aves, etcétera, puedan vivir y puedan convivir en espacios naturales. Estamos generando espacios de sombra, estamos generando un espacio donde cuando hace mucho calor existe una respiración entre el subsuelo y el aire, que eso también es muy importante. Estamos en muchas ciudades en las que existe un efecto de isla de calor importante. En cuanto pones un pie fuera de la ciudad se nota el descenso de la temperatura. Pues con estos espacios conseguimos que simplemente esa conexión con el subsuelo sea más natural y reducir ese efecto de isla de calor. Entonces, es buscar esa solución que es alternativa, que no tiene por qué sustituirla de forma complementaria, pero que sí que ayuda a esa gestión, y además da beneficios adicionales en generación de oxígeno, en captación de carbono, bueno, pues muchas cosas que ya he comentado anteriormente.
Aquí quiero poner otro ejemplo que creo que también es muy visual y vuelvo al Manzanares y me disculpéis que vaya muchas veces el ejemplo de Madrid. Madrid no es quizás el mayor referente en soluciones basadas en la naturaleza, aunque ya están dando desde hace unos años sus primeros pasos, pero creo que esta imagen sí representa mucho qué beneficio nos puede dar este enfoque de transformación de las ciudades. Esto es una foto de un mismo sitio, pero en dos espacios, en dos momentos diferentes. Y claro, yo me pregunto, siendo el mismo edificio, a ver si lo puedo señalar con el puntero, siendo este el mismo edificio que este, yo creo que las diferencias de vivir en uno en otro son evidentes. Ese edificio en 2004 pues tendría unos problemas de ruido, de contaminación, tiene unos problemas de conectividad importantes. Yo no me imagino a esta persona decidiendo de forma voluntaria cruzar el río, visitar a un vecino por aquí y pasear a su perro por esta zona. Es decir, es un espacio donde se había utilizado el espacio público por la necesidad que era la movilidad, muy de espaldas a otros factores como era el propio río, como eran los vecinos. Claro, yo me imagino pues que ahora mismo este piso valdrá mucho más, no solo por cómo han aumentado los precios en Madrid, que este, porque claro, ahora el vecino que vive aquí pues tiene vistas un espacio verde, no tiene este nivel de ruidos, tiene con mucha facilidad, que puede moverse de forma local con mucha facilidad. En realidad en Madrid ese problema de movilidad no ha desaparecido, lo único que se ha soterrado. Entonces, pues bueno, a lo mejor también se tendrían que acompañar con otras medidas de movilidad, pero sí que quería poner este ejemplo, ¿no?, de que el paisaje que hay entre la primera imagen en 2004 y en 2011 evidencia que ahora, desde el punto de vista de un vecino, es mucho más habitable la segunda imagen, porque vive ahora en un barrio donde con mucha facilidad puede pasear, puede salir a tomarse un café a la terraza y disfrutar del río, lo que antes no era posible. Entonces, también todos estos beneficios de mejora de la calidad de vida, incluso en cosas que son muy intangibles, en revalorización de nuestros inmuebles, pues también es algo que tienen en cuenta las ciudades cuando empiezan a aplicar estrategias basadas en la naturaleza. Por eso también una tendencia que tienen las ciudades, no sé si voy muy mal de tiempo, una nueva tendencia que en las ciudades es esta regla de las 330-300, que no sé si habéis escuchado, que viene a decir, está basada en una evidencia científica, es decir, se sabe que cumpliendo estas condiciones hay una mejora en la calidad de vida y en la salud de las personas, pero además pues está así diseñado también por su capacidad de comunicar, que es, tenemos que intentar que las ciudades, cualquier vecino desde su casa pueda ver 3 árboles, en su barrio haya un 30% de cobertura vegetal y a 300 metros tenga un gran espacio vegetal, un gran parque, ¿no?, un gran bosque. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque ya lo vimos en la pandemia, que aquellas personas que tenían que estar dentro de su casa y no tenían ni siquiera la posibilidad de ver un árbol, pues sentía más esa sensación de opresión y de encerramiento en sus viviendas, porque hay unos beneficios a nivel de termorregulación, de ciudad paseable, cuando tienes un 30% de cobertura vegetal. Hay mucha diferencia entre pasear una zona muy densa de ciudad con calles estrechas a cuando vas a desarrollos los que sí se han tenido en cuenta este principio, y porque si tienes un espacio grande donde llevar a tus hijos y enseñarles a montar en bicicleta o ir a hacer deporte a 300 metros, tendrás más facilidad de tomar unos hábitos de vida saludables. Es decir, yo si el día de mañana decido ir a correr todos los días, pues me será mucho más fácil tomar esa decisión si estoy a 300 metros de un parque donde lo puedo hacer y tengo un espacio propicio para ello, que si estoy en una zona donde, pues bueno, tengo que pararme cada 2 minutos porque hay un semáforo, estoy corriendo por unas aceras que no son muy propicias para ello, etcétera. Luego, pues otra imagen acompañando a lo que os comentaba antes. Si en verano tenemos que hacer un recorrido de 20 minutos a pie entre la opción de arriba y la opción de abajo, muy probablemente decidiríamos la de abajo. A lo mejor la de arriba ni nos lo planteábamos. Aquí es verdad que soy un poco injusto porque pongo una imagen muy dura de una zona comercial de polígono, aunque los polígonos también se pueden renaturalizar y hay proyectos que lo están haciendo, y una zona donde se nota que el arbolado está más desarrollado. Pero es que en estas zonas, cuando se hacen mediciones, se encuentran diferencias de temperaturas muy importantes. Esto no quiere decir que en la imagen de abajo no haya problemas. Por ejemplo, existen estudios que dicen que cuando tienes calles muy estrechas con mucho arbolado y sigue existiendo mucho tráfico, se detienen más los contaminantes, porque la capacidad de la vegetación de absorber estos contaminantes no es mejor que el efecto túnel que genera y que impide que se puedan dispersar de forma natural. Por eso muchas veces estas políticas no tienen que ser, no pueden ser solo de la naturalización, sino que tienen que ir acompañadas de otras políticas públicas, como en este caso el fomento de la movilidad, ¿no?, o el fomento de que, aunque hayan vías para coches, pues sean las justas y necesarias.
Aquí simplemente quería compartir algunos artículos que ya hablan de esa evidencia científica de los beneficios que tiene la naturaleza con la salud de las personas. Esto luego, como compartirán las diapositivas, pues os pondré una bibliografía con 5, 6, 7 artículos que considero más relevantes, pero bueno, sobre todo comentaros que más allá de la propia salud física de las personas, que puede parecer más evidente, aunque solo sea por la capacidad de retención de contaminantes, de generación de oxígeno y también por la facilidad que te da para generar hábitos de vida saludables, o también asociados a ese comercio muchas veces de proximidad, asociado a huertas periurbanas que se están desarrollando, que también permiten unos hábitos de alimentación y de consumo más sostenibles, pero incluso existen evidencia de que a nivel de salud mental existen muchos beneficios, sobre todo a nivel de depresión, a nivel de soledad. Ya existen estudios en los que se dice que existe un mejor rendimiento escolar en centros escolares que tienen una conexión con la naturaleza, o que incluso se encuentra mejor rendimiento y mayor, bueno, en este caso lo llaman inteligencia, en estudiantes que están en barrios donde existe más conexión con la naturaleza que en los que no. Aquí, por supuesto, esto es muy parcial, porque es muy probablemente quizás alumnos que estén en barrios con más conexión con la naturaleza son barrios también pues con una mayor calidad de vida y con una mejores condiciones económicas, y también puede estar relacionado pues a mejor acceso a herramientas para el estudio, pero en cualquier caso se están empezando a encontrar estos contrastes, aunque pueda deberse a un multifactor. Y en cualquier caso nos invita a que, si existen desequilibrios entre diferentes barrios de la ciudad, empezar a trabajar en esos desequilibrios. Aquí hay un pequeño vídeo, no es muy largo, entonces si vamos bien lo ponemos. ¿Le podéis dar a comenzar? Este vídeo no está hecho por nosotros, está hecho por la Federación Española de Municipios y Provincias, y es un pequeño recorrido a beneficios que han identificado ellos de cómo los parques y jardines de la ciudad mejoran la calidad de vida. Entonces, si queréis, yo no sé si le puedo dar, pero...
Bueno, llegado a este punto me gustaría hacer una reflexión, ¿no?, de qué están suponiendo las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades. Porque al final, soluciones basadas en la naturaleza no deja de ser solo un término que lo que nos permite es que diferentes expertos pues sepan de qué están hablando, ¿no?, cuando hablan de soluciones basadas en la naturaleza. Pero creo que algo importante de términos como soluciones basadas en la naturaleza, economía circular, es que siguen un mismo espíritu, que es que al final tenemos que empezar a ver las ciudades no como espacios donde se aseguran unos servicios que trabajan de forma aislada en las ciudades, sino como un sistema que es ecosistémico por su propio funcionamiento y que además está dentro de un ecosistema. Y al final tenemos que empezar a conocer mejor cómo funcionan los procesos, es decir, qué productos y servicios entran en la ciudad, cómo se transforman, qué efectos producen y luego qué residuos están generando y qué productos están generando, para empezar a trabajar sobre ellos y empezar a que no se generen nuevos problemas derivados precisamente de cómo funciona la ciudad. Cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza y pensamos en gestión de residuos, pues hay una conexión que es quizá la más evidente, ¿no?, que es cómo se empiezan a introducir sistemas de compostaje que utilizan residuos de materia orgánica en las ciudades. Pero en realidad, muy probablemente, si tuviésemos un taller donde hacemos mucho ya, notaríamos muchas cuestiones. Por ejemplo, empezar a favorecer espacios horarios en ciudades donde nunca o donde se abandonó hace tiempo un espacio horario y empiezas a introducirlos, te va a empezar a generar una serie de residuos agrarios que antes no existían. Y eso hay que empezar a gestionarlo dentro de la ciudad. También el que esta visión de ciudad como ecosistema, no pensemos que la solución basadas en la naturaleza es el único medio para hacerlo. Yo creo que cualquier proceso que siga este espíritu, es decir, de analizar las cosas desde la multifuncionalidad y la implicación de varios sectores, y pensando siempre en limitar los impactos y ver los beneficios múltiples, son positivos. Pongo, por ejemplo, abajo nuevos sistemas que se están generando de ingeniería, pero que son sistemas de ingeniería que además tienen un beneficio para donde se está instalando esta ingeniería. Por ejemplo, sistemas de canalizaciones subterráneas de cableado, etcétera, pero que se hace con un sustrato que favorece que luego pueda crecer las especies que de forma natural crecerían en ese lecho, y se hace con un material específico. Pues al final, esto no es una solución basada en la naturaleza, sería una solución de ingeniería que favorece la naturaleza, pero creo que tenemos que empezar en todos nuestros ámbitos de trabajo de empezar a pensar con esto, ¿no?, el cómo podemos hacer las cosas para que en el terreno donde las ponemos no solo de solucionar lo que estamos haciendo, sino que tenga esta visión más orgánica. Ahora, las soluciones basadas en la naturaleza o la renaturalización de las ciudades no es solo todo lo que reluce. Aquí es una zona muy cercana a la que vivíamos antes, donde veíamos que se había soltado las carreteras y que se está devolviendo a su dinámica natural el río Manzanares, en este caso. Y claro, la percepción es que los beneficios son muy buenos. Al final, el río Manzanares era un canal que no siempre tenía un flujo de agua constante, ahora se permite que haya un flujo de agua regulado, pero sí constante. Y esto lo que ha propiciado es que, como llega del Bosque del Pardo con mucha carga sedimentaria y se abre mucho el canal y baja la velocidad del agua, se están generando procesos de sedimentación y se están generando estas islas en el río. Y estas islas en el río, pues para la población que va a los parques y jardines de alrededor les gusta, pues porque hay árboles, porque hay insectos y porque quedan estéticamente muy bonitas. Pero en realidad se están empezando a encontrar problemas que no estaban inicialmente previstos. Por ejemplo, antes, cuando no había tanto acceso al río, el mantenimiento del río era muy sencillo. Ahora pues se sacan bicicletas y residuos todos los días. Y es un problema que no es responsabilidad de parques y jardines, es responsabilidad de otros servicios municipales, pero tienen que empezar a trabajar en conjunto porque ahora tienen que mantener un espacio donde además no existe unos accesos para acceder con maquinaria o con equipos adecuados. Estas árboles e islas, como cada vez hay más sedimentos, se va taponando, entonces hay que destaponarlas. Entonces es otro gasto que antes no existía en el río y que hay que empezar a hacer. Y el quitar los sedimentos cuando hay una cobertura vegetal es mucho más complicado, por lo tanto parques y jardines tienen que ir a podar y a controlar esa vegetación, más cuando hay especies invasoras en esa vegetación. Cuando llegan los equipos de parques y jardines a podar y desbrozan, pues las personas que conocen las especies herbáceas o arbustivas que están ahí que son muchas veces taxones que antes no estaban en la ciudad y que tienen una importancia botánica, pues se escandalizan porque dicen, es que me acabas de cortar los únicos ejemplares que había en toda la zona de Madrid pues de esta especie. Entonces tiene que haber una conexión entre esa parte más académica y esa parte de parques y jardines que antes sabían qué especies tenían y cómo podían trabajarlas.
Estas islas permiten que especies como patos, por ejemplo, patos o todo tipo de aves, pongan sus nidos, pero también ponen sus nidos la rata negra, por poner un ejemplo. Y la rata negra vive ahí, luego cruza nadando el río y va a comer basura. Además, la rata negra no es de alcantarilla, entonces es mucho más visible. Lo que hace es que va a los parques y jardines, se sube a los árboles y, claro, eso pues a la gente pues no es lo mismo ver un pato que ver una rata negra. Pero lo cierto es que al haber estas islas se genera este tipo de especies que también causan molestias. Ahora hay muchos problemas con la mosca negra en Madrid. Pues resulta que la mosca negra necesita aguas de mucha calidad y necesita espacios donde la vegetación esté con esta agua de calidad. Entonces, precisamente, en la zona de Madrid-Río, donde mayor calidad del agua hay, es donde más mosca negra hay, y la mosca negra pues pega unos mordiscos que hacen bastante daño y hay personas que incluso por reacciones tienen que terminar en urgencias. Entonces, ¿es bueno renaturalizar? Sí, pero evidentemente esto está causando otras dificultades que antes no existían. Y además, los beneficios muchas veces no se miden, no se valorizan, pero los costes siempre se cuentan, porque tú cuando tienes que pagar a un operario para que baje a retirar una bicicleta, eso tiene un coste que se registra. Entonces, al final, muchas veces, aunque parece que existe muchísima evidencia en cuanto a los beneficios, muchas veces no está tan medida o es muy difícil aplicarlo a nivel municipal, pero luego las dificultades sí se hacen. Y esto a nivel de gobernanza genera muchas tensiones, porque un proyecto que inicialmente puede ser de urbanismo, de parques y jardines, también está afectando a muchos otros departamentos que inicialmente no eran su responsabilidad y tienen que aumentar costes. Salud pública, residuos, etcétera. Entonces, todo esto pues implica un trabajo de gobernanza que es muy complejo. Aquí quiero poner un ejemplo. Esto está basado, aunque no es exhaustivo, en un proyecto que estamos haciendo nosotros, en el que estamos juntando a todos los agentes que consideramos que tienen que estar en un proceso de gobernanza y participación de un proyecto de renaturalización. Solo del ayuntamiento están implicados urbanismo, parques y jardines, salud ambiental, patrimonio histórico, están de movilidad, también están de educación ambiental, también es importante la parte de formación y empleo, porque los nuevos espacios requieren nuevas capacidades y también capacitar las patrullas existentes, y eso muchas veces tiene un coste y hay que hacerlo, y tiene que existir una coordinación. Implica también con turismo, porque muchas veces se generan nuevos valores que hay que saber comunicar, pero a todo esto pues se tiene que sumar muchas administraciones que son vecinas, desde el Ministerio, Administración Regional, ayuntamientos vecinos, proyectos que no están realizando los que están realizando este proyecto, pero que son cercanos y aledaños a los mismos, tanto entidades públicas como privadas, y todo el entramado de participación social. Y participación social, pues desde empresas que están utilizando ese territorio y que les afecta y que quieran opinar, a asociaciones de vecinos, ONGs, desde ONGs más desde el punto de vista social, que lo que quieren también es aprovechar estos espacios para que a lo mejor los colectivos con los que están trabajando puedan empezar a tener más oportunidades, pero también ONGs, evidentemente, de temas ambientales, asociaciones culturales, etcétera. Y a todo esto pues hay que sumar el conocimiento científico-técnico y entidades que además quieren desarrollar este científico-técnico con relación al proyecto que se está haciendo. Entonces hablamos que estos procesos de participación y gobernanza, nosotros ahora mismo tenemos 3 grupos de trabajo en un proyecto, uno institucional, otro social y otro académico, y tenemos más de 100 entidades, probablemente, y son muy complejos porque muchas veces, además, las entidades a las que te acercas directamente no saben por qué les llamas, pero claro, luego cuando ven las implicaciones pues se dan cuenta de que hay un trabajo muy complejo detrás, y luego también muy complejo a nivel de participación pública. En el caso de Madrid hay ciertos barrios en los que existen muchísimo impulso de participación pública, pero que no siempre ha sido escuchado o cuidado. Entonces partes también de situaciones de desconfianza, de personas que quieren sumar, pero que piensan que en realidad no se va a tener en cuenta su opinión. Entonces todo eso hay que trabajarlo, y son trabajos muy a largo plazo. Entonces, bueno, poner esta pincelada, porque este ejemplo que pongo yo con la solución basadas en la naturaleza, con un proyecto de naturalización, en cualquier proyecto que busque transformar los procesos normales de la ciudad se va a encontrar. Y además, estas personas muchas veces no se entienden entre ellas. Si tenemos a 100 entidades en este proceso, pues hablan 100 lenguajes diferentes. ¿Por qué? Pues porque las preocupaciones y la forma de trabajar de una persona académica no es la misma, porque tiene necesidades de realizar proyectos propios, de publicar, no tiene a lo mejor las presiones sociales, y en cambio los ayuntamientos tienen unas presiones sociales que no tiene el académico, y en cambio los equipos técnicos pues trabajan más con presupuestos cerrados y tenemos adaptabilidad. Entonces al final nos encontramos un trabajo detrás también de intentar conectar mundos que son muy diferentes y que implica generar espacios específicos donde se puedan tanto comunicar como comprender las diferentes partes. Tengo muy poquito tiempo porque debe ser que
ido. Entonces, bueno, esta parte la voy a pasar porque la he comentado de forma transversal en el anterior, pero hay muchos retos, nosotros hemos identificado muchos retos en temas en cómo introducir las soluciones basadas en la naturaleza. Hace años no había prácticamente ejemplos en ciudades. Hace 2 años hicimos un estudio y ya hay muchas ciudades en las que están trabajando en renaturalización, y esto se habrá multiplicado porque hay unas convocatorias de ayudas asociadas a los fondos Next Generation, que ha hecho que muchas ciudades se sumen a renaturalización de sus ciudades y restauración de ríos urbanos. Pero claro, muchas veces los equipos municipales tienen mucha dificultad de medición de indicadores, de generar nuevas capacidades entre los equipos implicados, de valorizar, de convencer a sus propios equipos, porque es muy difícil cuando alguien de parques y jardines intenta ofrecer una solución que es alternativa a ingeniería, que a lo mejor las personas de gestión hídrica dicen, oye, me parece muy bien que tú creas que esto se va a solucionar con parques y jardines, pero esto se tiene que solucionar desde la arquitectura, ¿no? Y muchas veces hay muchas dificultades. Para intentar solucionar todo esto, desde el observatorio lo que trabajamos fue, bueno, nosotros en la Fundación Conama creamos el Observatorio de las Soluciones Basadas en la Naturaleza. Es un espacio de intercambio de conocimiento del sector de las SBNs en España, tanto administraciones públicas como entidades académicas y como empresas privadas. Y esto surge de un proyecto en el que empezamos a trabajar en los congresos con un grupo de trabajo permanente, en el que empezaron a ver cómo ciudades pioneras trabajaron en estos ámbitos, y poco a poco se empezaron a generar dinámicas cada vez más complejas y este proyecto se empezó a hacer más grande. A día de hoy el observatorio tiene más de 170 personas, expertos, trabajando en una comunidad de forma activa, en el que se hacen talleres, en el que se hacen jornadas técnicas, en el que se hacen documentos. Es un espacio de intercambio activo y además que permite que desde el observatorio participemos en procesos de gobernanza y participación con otras entidades que están generando proyectos. Esto lo veréis con más detalle, pero es el recorrido de cómo hemos trabajado en SBNs en la Fundación Conama y cómo nos ha llevado a crear este observatorio en colaboración con la UICN, como he comentado antes. En el observatorio vais a poder encontrar más de 300 documentos sobre SBNs, entonces cualquiera que tenga interés tiene muchísima documentación de referencia, una comunidad de más de 170 personas, más de 80 proyectos que vamos actualizando de forma frecuente y que además ahora tenemos la intención de multiplicar por 2 porque ha habido un boom de nuevos proyectos en la ciudad nacional, y además tenemos una actividad muy activa de divulgación de esto, de llevarlo a un lenguaje que pueda ser entendido por los diferentes colectivos. Aquí una muestra del trabajo técnico que hacemos, más haciendo documentos, y simplemente quería dar unas pinceladas en 2 minutos, si los tengo, de algunos proyectos sobre soluciones basadas en la naturaleza. Vengo a Vitoria, que Vitoria ha sido el gran referente y el gran pionero en infraestructura verde y en soluciones basadas en la naturaleza, no solo por sonido verde, sino en cómo han introducido proyectos agrarios, proyectos de sistemas urbanos de drenaje sostenible, proyectos de acuicultura urbana. Es muy fácil pasear la ciudad y ver diferentes elementos, y que los que conocemos sobre esta materia vemos muchas veces cómo han sido diseñados estos elementos para que no solo sean este pincel verde sobre la ciudad, sino también para que tengan esta funcionalidad que le da beneficios adicionales. Y además una ciudad que fue reconocida como capital verde, y yo creo que el gran valor que tuvo además es poner a su infraestructura verde en el centro de la estrategia de la ciudad, de que el anillo verde sea de algún modo un límite que da un contexto a la ciudad y la une con su entorno natural, con la transición. Entonces, bueno, yo no soy la persona en esta ciudad más adecuada para contar este proyecto, pero ha sido el proyecto donde todas las demás ciudades y nosotros mismos miramos cuando hablamos de soluciones basadas en naturaleza, y porque, bueno, no hay otra ciudad que tenga este recorrido, ¿no? Ejemplos de espacios verdes con doble funcionalidades: el parque de inundación en La Marjal, en Alicante, unos barrios que tenían problemas de inundaciones continuos y que al final la mejor solución ha sido hacer un parque, que es un parque urbano la mayor parte del año, pero cuando hay una gran inundación se cierra, se inunda completamente, se infiltra el agua de forma natural y se evitan esas inundaciones y todos esos daños. Esto tiene unos costes de mantenimiento más grandes de lo que tiene espacio, pero es mejor asumir estos costes que los daños que producía muchas veces sobre las personas y los bienes. Este es un proyecto que estamos haciendo nosotros en el Manzanares. Esto es un aliviadero que viene de un tanque de tormentas y del sistema de depuración. Corta completamente el margen del río y provoca erosión. Y estamos trabajando el CEDEX, Conama y el Ayuntamiento de Madrid, y con Aldijo Ver, que es una empresa de arquitectura y paisaje, en cambiar este aliviadero por una opción completamente renaturalizada que le permita seguir siendo una infraestructura, pero que permita que esté que la conexión natural del río. Proyectos de acupuntura verde de la ciudad, es decir, pequeños espacios naturales en barrios donde no se puede hacer un gran parque, pero que se pueden encontrar pequeñas soluciones que lleven la naturaleza a estos barrios. Proyectos que empiezan a buscar
bienes y servicios locales de la naturaleza para generarnos nuevos elementos de construcción que son reciclables y que tienen además un diseño basado en la naturaleza, o proyectos donde se ve que por los efectos del cambio climático se empieza a perder un valor como en la playa, que esto empieza a producir un daño sobre el sector turístico y donde el sector turístico y hotelero y restauración se unen con la Administración para decir, bueno, pues vamos a participar en ver cuáles son los efectos del cambio climático en esta playa, en qué soluciones se tienen que hacer, en cómo podemos adaptar nuestra actividad para beneficiar al bien natural del que dependemos y trabajar pues, en diferentes soluciones, en las que se incluyen soluciones basadas en la naturaleza, pero también desde una comunidad local. Disculpa, ha sido más rápido en esta última parte, pero quería dejar ese pequeño espacio para el debate. Agradeceros mucho vuestra atención y, por supuesto, cualquier pregunta pues la atenderé. Muchas gracias, eskerrik asko.